Un fugitivo peligroso ha escapado de Azkaban. Los dementores rondan Hogwarts. Y Harry descubre que su pasado está lleno de verdades que nadie le quiso contar. El prisionero de Azkaban no es solo una historia de magia y huida. Es un relato sobre el miedo, el tiempo y el peso de los recuerdos. Hoy viajamos a través del tercer libro de J.K. Rowling, donde el verdadero enemigo no siempre tiene rostro. El mundo de Harry ya no es tan brillante. A medida que crece, también lo hace la oscuridad de lo que lo rodea. Este libro marca un cambio. El peligro no proviene de un villano obvio, sino de recuerdos, secretos y traumas no resueltos. Aquí, los monstruos no siempre lanzan hechizos. Algunos te succionan la felicidad, como los dementores. Para este análisis seguiremos el índice original del libro Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J.K. Rowling, respetando el orden y enfoque narrativo propuesto por la autora. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que fascinan, despiertan la imaginación y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Lechuza de medianoche. Era una noche calurosa en la calle Privet Drive. Todos dormían, excepto un niño flaco de cara angulosa y gafas redondas que, escondido bajo las sábanas, escribía a la luz de una linterna. Ese niño era Harry Potter. Había cumplido 13 años hace poco y, como cada verano, volvía a pasar las vacaciones con los Dursley, su desagradable familia adoptiva. Sin embargo, esa noche no era como las demás. Harry no solo estaba despierto a escondidas, sino que tenía una misión muy particular. Escribía una redacción sobre los usos de la escoba mágica para la asignatura de Historia de la Magia en el Colegio Hogwarts, pero no lo hacía con el entusiasmo habitual de un estudiante aplicado, sino con el firme propósito de mantenerse conectado al mundo al que verdaderamente pertenecía. El uso de la escoba ha variado considerablemente con el paso del tiempo, anotaba Harry, con letra apretada, mientras sudaba bajo las mantas. Estaba usando una pluma de ave, tinta y pergamino, objetos mágicos en una casa donde cualquier cosa fuera de lo común era vista como una amenaza. Porque los Dursley, y en especial su tío Vernon, odiaban todo lo que tuviera que ver con la magia, y hacían lo posible por borrar cualquier rastro de ella en la vida de Harry. En un rincón del cuarto, una jaula cubierta con una tela se agitaba suavemente. Dentro, su lechuza Hedwig, blanca como la nieve, dormía pacíficamente. Era su única amiga en esa casa, y también su conexión con el mundo mágico durante las vacaciones. Para evitar que los Dursley se enfadaran por el ruido de sus graznidos nocturnos, Harry la mantenía en silencio, aunque eso le partía un poco el corazón. La sensación de encierro en casa de los Dursley no era nueva, pero este verano se sentía más opresivo que nunca. Harry ya había vivido 2 años en Hogwarts, y cada regreso a la casa de sus tíos era como caer en una celda sin barrotes. Le tenían prohibido hablar de magia, ocultaban sus pertenencias mágicas en el armario bajo la escalera, y le trataban como si fuera un extraño indeseado. Sin embargo, Harry ya no era un niño que obedecía en silencio. La experiencia le había dado cierta astucia. En secreto, había escondido sus libros de texto, su varita y otros objetos esenciales en el dormitorio, para poder estudiar a escondidas. Si me pillan me matan, pensaba, pero aún así seguía adelante, porque lo necesitaba. Era una forma de resistir. En medio del silencio, Harry recordó algo importante. Aún no había recibido ninguna carta o regalo por su cumpleaños. Sentía una punzada en el pecho. Ni siquiera Ron o Hermione se acordaron de mí, murmuró. Ese olvido, en apariencia insignificante, era para él una señal de abandono. Uno de esos momentos en los que el niño se sentía verdaderamente solo. En ese instante, la lealtad de los amigos se ponía en duda, como tantas veces sucede en la vida real cuando el silencio ajeno parece decir más que 1000 palabras. De pronto, algo impactó contra la ventana de su cuarto. Se sobresaltó. Una sombra cruzó el cielo y luego otra, eran lechuzas. Harry corrió a abrir la ventana y entraron nada menos que 3 aves, cada una con un paquete o carta amarrado en las patas. Una de ellas era Hedwig, que volvía de una misión personal. Las otras 2 eran extrañas, una tenía plumas color marrón y otra parecía una pequeña bola de plumas, bastante torpe en su vuelo. El niño quedó perplejo, pero también emocionado. Los envíos provenían de sus 2 grandes amigos, Ron y Hermione, quienes no solo le mandaban cartas de cumpleaños, sino también regalos mágicos y noticias del mundo exterior. Ron le escribía desde Egipto, donde su familia había viajado gracias a un premio que ganó su padre. Le contaba sobre las pirámides, los hechizos antiguos y los duendes egipcios. El regalo de Ron era una escoba en miniatura que volaba de verdad,
papá la encontró en el bazar de El Cairo. Pensé que te gustaría. Harry sonrió por primera vez en mucho tiempo. Por su parte, Hermione le enviaba una carta escrita con su perfecta caligrafía, expresándole cuánto lo extrañaba. También le advertía que tuviera cuidado con los Dursley y que no descuidara sus estudios, algo muy propio de ella. Su regalo era un libro titulado Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, envuelto en un papel púrpura con una pequeña nota que decía, «Te será útil este año, lo tengo presentimiento». Una frase que parecía inocente, pero dejaba entrever lo mucho que Hermione se adelantaba a las cosas, como buena observadora. La última lechuza venía del colegio Hogwarts y traía el tradicional sobre con el sello lacrado del colegio. Dentro, estaba el listado de materiales escolares para el nuevo curso, y una carta del mismísimo subdirector, el profesor McGonagall, recordándole que el tren saldría el 1 de septiembre desde la estación de King's Cross. Harry sintió alivio, felicidad y también una especie de reivindicación. No estaba solo. Era recordado. Era parte de algo más grande. En medio de la oscuridad del dormitorio, rodeado por plumas, pergaminos y regalos, una chispa de magia lo reconectaba con su verdadero hogar. Este capítulo, que parece tan sencillo, revela una verdad profunda. A veces, un pequeño gesto, como una carta a medianoche o una escoba en miniatura, puede salvar a alguien del abismo de la soledad. En la adaptación cinematográfica, esta escena se omite casi por completo, comenzando la historia directamente en el caldero chorreante. Una elección comprensible por tiempo, pero que deja fuera el peso emocional de ese inicio, la tristeza, la espera, la esperanza. Y ese instante en que 3 lechuzas rompen el silencio con noticias de un mundo que aún lo espera. Así termina esta primera noche de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, con Harry sosteniendo sus regalos, mirando por la ventana y preguntándose qué misterios le aguardarán este año. Pero, por ahora, basta con saber que la magia aún está de su lado, incluso en Privet Drive. Capítulo 2: La gran huida de la tía Marge. El sol de verano iluminaba con fuerza la casa número 4 de la calle Privet Drive, pero Harry Potter no sentía calor alguno. Sentía rabia. Una rabia muda, contenida, que hervía por dentro. Estaba en la cocina, delante de su tío Vernon Dursley, ese hombre de bigote tieso y voz autoritaria que lo trataba como una molestia permanente. Y ahora, para colmo, le estaba lanzando una propuesta difícil de tragar. Si te portas como es debido durante la visita de mi hermana Marge, firmaré tu formulario de autorización para ir a Hogsmeade. Harry, de inmediato, comprendió que aquello era una trampa. Tía Marge no era solo una mujer desagradable. Era cruel. Humillaba a Harry en cada una de sus visitas, lo trataba peor que a un perro callejero, y lo acusaba de tener sangre mala con una sonrisa en los labios. Aceptar significaba someterse a una semana de burlas, insultos y desprecios, todo por un papel firmado. Sin embargo, Hogsmeade era el único pueblo mágico de Gran Bretaña y una visita allí representaba una de las pocas libertades que Hogwarts ofrecía fuera de sus muros. Así que Harry, apretando los dientes, dijo simplemente, «Está bien». Esa misma tarde llegó tía Marge. Venía acompañada de su bulldog, Gripe, y apenas bajó del coche empezó a lanzar frases que ya anticipaban la tormenta. «Y mira eso, ese es el niño, parece que no ha crecido nada, lo estás alimentando, Vernon». Harry respiró hondo. Era el primer día y ya comenzaban los comentarios hirientes. Durante la cena, Marge se acomodó en su silla como si fuera la reina de Inglaterra y empezó a hablar de su mundo, la cría de perros, los castigos físicos, su disgusto hacia los niños débiles. «Yo a los cachorros que no sirven, los saco del criadero enseguida», soltó. Harry bajó la mirada al plato. Sabía que esos comentarios eran indirectas hacia él. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Marge se paseaba por la casa con superioridad, golpeando cosas con su bastón, criticando todo lo que no encajara en su rígida visión del mundo. En cada comida, lanzaba nuevos dardos disfrazados de anécdotas. Harry aguantaba con todas sus fuerzas. «Recuerda lo del formulario», se decía una y otra vez como un mantra. Su único escape eran los pocos momentos que tenía para ver a Hedwig, su lechuza, a quien mantenía escondida para evitar el enojo de sus tíos. A veces se sentaba junto a su jaula en silencio, solo para sentir que aún existía un vínculo con el mundo mágico. Pero entonces, llegó la noche en que todo se desbordó. Durante la cena final de la visita, tía Marge ya había bebido varias copas de vino. El tono de su voz se volvió más fuerte, más punzante. Y entonces lo dijo. «Siempre lo he dicho, Vernon, si el niño es raro, es culpa de los padres, ¿no fueron ellos unos degenerados?» La palabra degenerados fue como una bofetada en el rostro de Harry.
Su corazón comenzó a latir más fuerte. Su respiración se volvió pesada. Un calor extraño le subía por el cuello. Todo dentro de él temblaba, como si algo mágico estuviera a punto de estallar. Y estalló. Tía Marge, sentada cómodamente en su silla, empezó a inflarse. Primero la cara, luego el cuerpo, como si se estuviera llenando de aire. ¿Qué me está pasando?, gritó con voz cada vez más aguda. Los botones de su blusa salieron disparados. En segundos, su silueta dejó de ser humana. Flotaba en el aire como un globo gigante, rebotando contra el techo. El bulldog Gripe ladraba con desesperación, mientras los Dursley gritaban y corrían sin saber qué hacer. Harry, en cambio, se levantó con decisión. No pidió disculpas. No buscó explicaciones. Y ya tuve suficiente, pensó, y subió a su habitación como un rayo. Empacó en minutos sus cosas, metiendo su varita, su capa, sus libros, sus pertenencias mágicas. Mientras bajaba las escaleras, tío Vernon lo enfrentó con furia. «Arréglalo, muchacho, desinfla a mi hermana ahora mismo». Pero Harry, temblando de ira, le apuntó con la varita. «No me amenaces», gritó. Una amenaza dicha con voz firme, no como un niño caprichoso, sino como alguien que estaba dispuesto a romper el último lazo con aquella prisión disfrazada de hogar. Abrió la puerta principal y salió a la calle. La noche era fresca y oscura. Su baúl pesaba, Hedwig chillaba en su jaula, y él estaba solo. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, era libre. La emoción se mezclaba con el miedo. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No lo sabía. Pero ya no podía dar marcha atrás. Este momento, aunque parece una anécdota humorística en la película, adquiere un peso emocional mucho más profundo en el libro. La adaptación cinematográfica reduce la escena a segundos, mostrándola como una situación graciosa, cuando en realidad, lo que ocurre es una ruptura emocional. No se trata solo de que Harry infle a su tía por accidente. Se trata de años de humillación contenida, de palabras que hieren como cuchillos, y de la defensa silenciosa del amor que sentía por sus padres. La magia, aquí, no es solo un hechizo incontrolado. Es la manifestación de una verdad que ya no puede reprimirse. Y hay una enseñanza poderosa en todo esto. Hay momentos en la vida en que no importa el precio que debamos pagar, debemos decir basta. Harry lo hizo. Y aunque no sabía lo que el futuro le depararía, ya no estaba dispuesto a seguir soportando lo insoportable. Así termina el segundo capítulo de esta historia, con Harry parado en medio de la noche, su sombra alargada por la luz de la farola, y un mundo de incertidumbre esperándolo al otro lado del camino. Capítulo 3: El autobús noctámbulo. La noche envolvía Privet Drive con un silencio denso, roto apenas por el sonido de unas ruedas chirriantes y una jaula que se sacudía a cada paso. Harry Potter caminaba a toda prisa, alejándose de la casa de los Dursley tras haber hecho estallar, literalmente, a tía Marge. Su baúl lo arrastraba con dificultad, Hedwig chillaba en la jaula, y su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Había usado magia fuera del colegio, y eso estaba prohibido para los menores de edad. Ahora sí lo hice, pensaba. Estoy expulsado. La oscuridad parecía más densa con cada paso, y un silencio incómodo lo rodeaba. El vecindario estaba desierto. Harry, que nunca antes se había escapado de casa, empezaba a sentir el peso de sus decisiones. No tenía un plan. Solo sabía que no podía volver atrás. No podía enfrentar nuevamente a los Dursley. No después de lo que había hecho. No después de tantos años soportando. Se adentró en una calle vacía y, en un momento de tensión, creyó ver algo entre los arbustos. Una silueta grande, peluda, con ojos brillantes. Instintivamente, sacó la varita. «¡Ilumos!», gritó, y la punta se iluminó, revelando solo una sombra escurridiza que desapareció entre los árboles. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué era eso? ¿Un perro? ¿Un lobo? ¿O algo más? Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Con un crack ensordecedor, el aire a su alrededor pareció desgarrarse y de la nada apareció un autobús púrpura de 3 pisos que frenó de golpe justo frente a él. Un letrero dorado sobre el parabrisas decía, «El autobús noctámbulo». Harry dio un paso atrás, atónito. Nunca había oído hablar de algo así. La puerta se abrió con un silbido y apareció un joven delgado, de cara alargada, dientes separados y uniforme morado. «Bienvenido al autobús noctámbulo», dijo. «Transporte de emergencia para magos y brujas extraviados. ¿Vas a subir o qué?» El muchacho se presentó como Stanson Pike, el cobrador.
Le hablaba con acento callejero y una actitud despreocupada. Harry, todavía procesando lo que acababa de ver, dijo el primer nombre falso que se le ocurrió, Neville Longbottom. Lo último que necesitaba era que supieran que Harry Potter iba por ahí huyendo en la madrugada. Stan le explicó que el autobús era mágico, que podía aparecer donde fuera necesario, y que llevaba a los magos necesitados de un lugar a otro. Va a toda pastilla, aunque no se out. Y siempre esquiva todo, le dijo con orgullo. El interior del autobús era igual de asombroso. No tenía asientos normales, sino camas de hierro con sábanas blancas, flotando levemente por los movimientos. En las esquinas, candelabros balanceaban una tenue luz. Harry dejó su baúl, pagó el viaje y se tumbó en una de las camas. Enfrente, un anciano dormía profundamente mientras roncaba con la boca abierta. Se llamaba Ernie Pran y era el conductor del autobús, un hombre de reflejos torpes pero completamente sereno, incluso cuando el autobús daba vueltas imposibles por las calles del país. En efecto, el vehículo no se desplazaba como uno normal, desaparecía de un lugar y aparecía en otro con un sonido estrepitoso, sacudiendo a todos los pasajeros cada vez que lo hacía. Mientras el autobús continuaba su ruta, Stan sacó un periódico y comenzó a leer en voz alta: se busca Sirius Black. La foto mostraba a un hombre de aspecto salvaje, con el cabello largo y los ojos desquiciados. Stan comentó que Black había escapado de Azkaban, la prisión mágica, algo que nadie había logrado jamás. Dicen que está completamente loco, que mató a 13 personas con un solo hechizo, y que está armado. Harry sintió un escalofrío. La idea de un asesino suelto lo hizo apretar la manta entre los dedos. Pero lo que más le impactó fue lo que Stan agregó en tono conspirador: dicen que estaba con You Know Who, con él. Y aunque no lo nombró, todos sabían a quién se refería: a Voldemort. Fue entonces que el autobús frenó bruscamente frente a un viejo edificio. El caldero chorreante, anunció Stan. Fin del trayecto. Harry se bajó con su baúl, aún fingiendo ser Neville, y Stan, sin sospechar nada, le deseó suerte. Antes de que pudiera avanzar mucho, la puerta del caldero se abrió y apareció un rostro conocido: Cornelius Fudge, el ministro de magia. Harry se quedó helado. Pero para su sorpresa, Fudge no estaba enfadado. No había gritos, ni amenazas de expulsión. Al contrario, fue amable, casi paternal. Lo llevó adentro, le ofreció algo de beber, y le explicó que sabía todo sobre lo de tía Marge, pero que el ministerio no lo castigaría. Estamos más preocupados por otras cosas, dijo con un tono evasivo. Harry, confundido, no sabía si debía sentirse aliviado o inquieto. Fudge le dijo que se quedaría en el caldero chorreante hasta que el curso en Hogwarts comenzara. Tendría una habitación para él solo. Podía salir a pasear, comprar lo necesario, pero debía mantenerse dentro del mundo mágico. Harry, atónito, aceptó. Esa noche, en la soledad de su habitación, sintió por primera vez en semanas una mezcla de calma y desasosiego. Y es que algo no cuadraba. ¿Por qué el ministerio, que tanto se esmeraba en controlar a los estudiantes, ahora lo dejaba escapar sin castigo? ¿Y qué tenía que ver eso con la fuga de Sirius Black? Este capítulo, en su versión cinematográfica, fue representado con un tono mucho más cómico, especialmente en el diseño del autobús noctámbulo y los movimientos exagerados del conductor. Sin embargo, el libro ofrece una atmósfera más densa, más oscura, donde el humor se mezcla con la amenaza inminente. La risa que provoca Stan, el cobrador, contrasta con el miedo sutil que genera la figura de Black, ya presente en el fondo de la historia. En definitiva, este capítulo es el punto de partida de algo mucho más grande. No solo marca la independencia temporal de Harry, sino que introduce una amenaza que lo perseguirá durante todo el año. Un nombre nuevo resuena entre las sombras, y ese nombre, aunque Harry aún no lo sabe, cambiará su vida para siempre. Capítulo 4: El caldero chorreante. Después de los eventos turbulentos con la tía Marge y su posterior escape de la casa de los Dursley, Harry se encontraba ahora en un escenario completamente distinto. Una pequeña habitación en el último piso del caldero chorreante, la conocida posada mágica ubicada en el corazón de Londres, donde el bullicio del callejón Diagon se mezclaba con el calor de la vida mágica. Allí, por primera vez en días, Harry experimentaba una sensación olvidada: la libertad. La rutina en la posada era sencilla y reconfortante. Todas las mañanas se despertaba con el olor del desayuno caliente, bajaba a comer pan con mantequilla, salchichas y huevos, mientras el señor Tom, el jorobado posadero, lo saludaba con una sonrisa amable. Después, salía a pasear por el callejón Diagon, que en verano lucía vibrante y lleno de vida. Era como un mundo propio, donde cada rincón parecía guardar secretos y maravillas.
Harry aprovechaba esos días para disfrutar de algo que pocas veces tenía: tiempo para sí mismo. Visitaba las tiendas de escobas, admiraba con ojos brillantes la nueva saeta de fuego, que relucía tras una vitrina con un cartel que decía: la escoba más rápida del mundo. En momentos como ese, su corazón latía fuerte, soñando con lo que sería volar en ella como buscador de Gryffindor. También pasaba largas horas en la librería Fleur Chiblots, hojeando libros de hechizos, criaturas mágicas y adivinación. No necesito comprar todo, se decía, con mirarme basta. Era un pensamiento noble, pero también práctico, porque aunque tenía algo de dinero guardado en Gringotts, sabía que no debía despilfarrarlo. Una de las cosas más curiosas que adquirió fue su nuevo libro de texto, El monstruoso libro de los monstruos. Lo necesitaba para la clase de cuidado de criaturas mágicas, y para su sorpresa, o más bien, su alarma, el libro tenía vida propia. Lo mantenía atado con una correa de cuero porque, como él mismo comprobó, si lo soltaba comenzaba a morder, a correr y a gruñir por la habitación. Ese libro está completamente loco, pensó una mañana, mientras luchaba por evitar que devorara uno de sus calcetines. Durante su estancia, no estuvo completamente solo. Hedwig, su fiel lechuza, voló un par de veces para entregar cartas. Y aunque no recibía muchas respuestas, el simple hecho de escribir le ayudaba a mantener cierto contacto con el mundo que amaba: Hogwarts, Ron, Hermione. Fue precisamente una tarde, mientras se tomaba un helado de frambuesa con virutas de chocolate que le había invitado Florian Fortescue, el amable dueño de la heladería, quien también le ayudaba con datos históricos sobre los juicios de brujas del siglo XVII, cuando todo cambió. El bullicio del callejón fue interrumpido por la llegada de dos figuras inconfundibles: Ron y Hermione, sus inseparables amigos. El reencuentro fue cálido y lleno de emoción. Ron llegó con su familia, los Weasley, quienes también se alojarían en el caldero antes de tomar el expreso de Hogwarts. Su cara, como siempre, estaba llena de pecas y asombro. Harry exclamó: «No puedo creerlo, ¿estás bien?». Hermione lo abrazó con una mezcla de alivio y alegría. Su cabello, siempre enmarañado, parecía más rebelde que nunca. «Nos tenías preocupadísimos». En medio de risas, anécdotas y reencuentros, Harry supo algo inesperado: Percy, el hermano mayor de Ron, había sido nombrado prefecto de Gryffindor, y se lo tomaba tan en serio que hasta dormía con el escudo en el pijama. Fred y George, los gemelos traviesos, no perdían oportunidad para burlarse: «Nuestro hermano el perfecto prefecto». En una escena más íntima, Molly Weasley, siempre maternal, tomó a Harry del brazo y le preguntó en voz baja cómo estaba. Ella sabía, mejor que nadie, lo difícil que era vivir con personas que no te quieren. «Estás más delgado, Harry», murmuró con dulzura. Y aunque no dijo más, en esa mirada había una comprensión profunda, casi como la de una madre que lo adoptaba en el corazón. Esa noche, mientras cenaban todos juntos en una mesa larga y ruidosa del caldero, Fudge volvió a aparecer. Pero su actitud seguía siendo curiosamente relajada. Se comportaba como si nada hubiera pasado, como si no fuera el ministro de magia enfrentando la fuga del prisionero más peligroso de Azkaban. Aunque la conversación fue cordial, Harry no podía evitar sentir que algo se ocultaba tras esa calma forzada. Finalmente, llegó el momento de dormir. Y mientras subía las escaleras con Ron y Hermione, Harry miró por la ventana la calle empedrada del callejón Diagon iluminada por faroles. Pensó en lo extraño que era todo: había usado magia, había escapado, y sin embargo, allí estaba, compartiendo mesa con sus amigos, viviendo lo más parecido a una vida normal. Pero también sabía que algo más oscuro se avecinaba. Porque aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el mundo mágico estaba en tensión. Sirius Black estaba suelto. Y había quienes decían que no había escapado solo para huir, sino para encontrar a alguien. En la adaptación cinematográfica, este capítulo fue resumido y algunos momentos, como la estancia de Harry solo en el caldero, se omitieron o acortaron. La película eligió enfocarse más en la tensión con Sirius que en estos instantes de vida cotidiana, de amistad y descubrimiento. Sin embargo, es justamente en esta parte del libro donde se aprecia el crecimiento de Harry como personaje, más autónomo, más observador, y, aunque aún cargando con el dolor de su pasado, también más resiliente. En conclusión, el caldero chorreante es más que un lugar, representa una pausa entre tormentas. Es la antesala de un año lleno de misterios, pero también un pequeño refugio donde la amistad, el afecto y el mundo mágico se sienten más vivos que nunca. Capítulo 5: El demente. La estación de King's Cross, como cada 1 de septiembre, rebosaba de energía, familias y vapor de tren. Entre mochilas, baúles y gatos en jaulas,
La plataforma 9 3/4 se revelaba ante los ojos de los magos como una entrada a otro mundo. Harry, acompañado por los Weasley, se abría paso entre la multitud. La presencia de tantos niños uniformados, los saludos agitados desde las ventanas del tren, y los últimos abrazos apurados daban un aire de despedida nostálgica y también de entusiasmo por lo que estaba por comenzar. El expreso de Hogwarts partió puntual, y pronto Harry, Ron y Hermione se instalaron en uno de los compartimientos. Hermione, como era de esperarse, ya había puesto orden en sus cosas y sacado libros, mientras Ron hablaba sin parar de su nuevo regalo, una rata nueva llamada Crookshanks, ya que su anterior rata, Scabbers, parecía enferma y sospechosamente escurridiza. Pero el ambiente cálido y familiar que los rodeaba se desdibujó apenas notaron que no estaban solos. En el rincón más alejado del compartimiento, dormía un hombre envuelto en una capa raída. Su rostro estaba parcialmente cubierto, y su respiración profunda indicaba un sueño pesado. En la etiqueta del maletín que descansaba a su lado, se leía claramente, Profesor R.J. Lupin. La noticia cayó como una sorpresa. Este era, sin duda, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Mientras el tren serpenteaba por los campos brumosos, el cielo empezó a oscurecerse. Las nubes se apretaban como presagio de tormenta. Pronto, los charcos se formaron en las ventanas y la lluvia comenzó a tamborilear contra el cristal. El ambiente se volvió cada vez más sombrío, hasta que de pronto, el tren se detuvo bruscamente en mitad de la nada. ¿Qué pasa?, preguntó Ron con inquietud. ¿Ya llegamos?, preguntó Hermione mirando por la ventana. Pero fuera no se veía nada, solo oscuridad y siluetas borrosas de árboles agitados por el viento. La tensión subió. No puede ser que ya estemos en Hogwarts, pensó Harry. Y entonces, la puerta del compartimiento se deslizó lentamente. Lo que entró no fue un revisor, ni un prefecto. Fue una figura alta, envuelta en una túnica negra que arrastraba por el suelo. Su capucha cubría completamente su rostro, y solo se escuchaba una especie de respiración entrecortada, húmeda, como si algo podrido inhalara profundamente. En ese instante, la temperatura del vagón cayó en picado. El aliento de los niños se volvió visible, el frío era glacial, sobrenatural. Pero lo peor no fue el frío. Harry sintió un cambio inmediato dentro de sí. Fue como si algo le hubiera arrancado la felicidad de cuajo. Una opresión oscura lo envolvió, un vacío pesado. Luego, vinieron los ecos. Una mujer gritando. Una súplica desesperada. No, por favor, no, tómame a mí, mátame a mí. Harry se desplomó. Desde fuera, Hermione gritó su nombre, Ron se inclinó hacia él, y fue el profesor Lupin quien se levantó de inmediato. Sacó su varita con calma y dijo con voz firme. Plumos. Una luz plateada salió disparada, y el ser encapuchado retrocedió con lentitud, como si no quisiera abandonar la atmósfera de desesperación que había dejado tras de sí. El demente se fue. El aire poco a poco volvió a su temperatura normal. El tren se movió. Harry abrió los ojos, aún pálido, aturdido. Sentía náuseas. ¿Qué fue eso?, preguntó. Ron y Hermione lo miraban con preocupación. Ellos también se habían sentido mal, pero ninguno había colapsado como él. Lupin le ofreció un trozo de chocolate. Tómalo, es lo mejor después de un encuentro con un demente, dijo con serenidad. Y en ese simple gesto había una profunda comprensión. No le recriminó su desmayo, ni lo hizo sentir débil. Los dementores afectan especialmente a los que han vivido cosas terribles, le explicó más tarde. Tú no eres débil, Harry. Simplemente tienes cicatrices más profundas que la mayoría. En ese momento, la figura de Lupin se alzaba como una presencia distinta. No era un mago poderoso por su apariencia, ni por su ropa. Lo era por su humanidad. Por saber exactamente lo que decir y hacer en medio del miedo. Aquí cabe una breve reflexión. En la vida real, los traumas, al igual que los dementores, no siempre se ven, pero drenan la energía emocional. Y es justamente el chocolate de la comprensión, el acompañamiento y la calidez lo que permite poco a poco recobrar fuerzas. Al llegar a la estación de Hogwarts, la atmósfera era aún tensa. El cielo seguía cubierto. Las barcas para los de primer año se alejaban en la distancia. Pero Harry, Ron y Hermione subieron a los carruajes con una inquietud silenciosa. Harry no podía dejar de pensar en aquella voz. Aquella súplica. En la adaptación cinematográfica, esta escena fue muy bien lograda visualmente. La entrada del demente, el cambio de clima, la caída de Harry, todo fue representado con gran fidelidad. Sin embargo,
el libro permite explorar con más profundidad los sentimientos internos de Harry. En la película, aunque se ve lo que sucede, se pierde la intensidad del trauma que revive en ese instante. Y sobre todo, se omite el detalle más profundo, el contenido de lo que oye Harry. Esas palabras maternas desgarradoras que se graban en la memoria del lector. Este capítulo, breve pero impactante, introduce un nuevo tipo de amenaza. Una que no se combate con hechizos grandilocuentes, sino con fortaleza interior. Los dementores, más allá de ser criaturas de ficción, son un reflejo sombrío de lo que puede hacer el miedo, la tristeza, la pérdida. Pero también nos recuerdan que, con algo tan sencillo como un trozo de chocolate y alguien que te comprenda, se puede empezar a volver a la luz. Capítulo, Garras y hojas de té. La historia retoma a Harry justo en su primer día oficial en Hogwarts, después de toda la tormenta vivida con los Dursley y la inesperada llegada en el autobús noctámbulo. El ambiente en el castillo es un murmullo constante de estudiantes que regresan de sus vacaciones, pero Harry siente una mezcla peculiar de emoción y nerviosismo, como si algo nuevo estuviera por comenzar. Más allá de las clases y las amistades. Ese día, una de las primeras clases es la de adivinación, y allí aparece la profesora Trelawney, un personaje pintoresco y extravagante, con voz temblorosa y ojos muy grandes que parecen estar siempre en otra dimensión. Desde su primera aparición, Trelawney no pasa desapercibida. Su porte es extraño, como si caminara entre mundos, y habla con frases como el destino nos habla en símbolos o los augurios son claros para quienes saben ver. No es difícil notar que Harry, y muchos otros, reciben sus palabras con una mezcla de escepticismo y curiosidad. En la clase, Trelawney lleva a los estudiantes a una mesa llena de tazas de té y hojas, y comienza la explicación sobre la lectura de las hojas en el fondo de las tazas. Con voz suave, advierte, el futuro es como un manto de niebla, pero hay signos que emergen para quien quiere mirar. Los estudiantes se concentran en sus tazas, girándolas cuidadosamente para descubrir figuras y símbolos. Harry intenta encontrar alguna forma reconocible, aunque la verdad es que todo parece un conjunto de manchas. Es Hermione, su amiga, quien intenta interpretar la figura que ve en su taza, con un entusiasmo que contrasta con la incertidumbre de Harry. Pero no todo es tan inocente como parece. Trelawney lanza una mirada penetrante hacia Harry y anuncia, con voz solemne, que ve en él la sombra de la muerte, cercana y persistente. Las palabras calan hondo en Harry, y aunque quiere mostrarse indiferente, un escalofrío le recorre la espalda. La clase queda en silencio, sorprendida y un poco incómoda. En ese momento, se presenta otro personaje importante, Hagrid, el guardabosques, quien llega para llevar a Harry y a sus amigos a la próxima clase, cuidado de criaturas mágicas. La llegada de Hagrid es siempre bienvenida. Su personalidad cálida y la gran ternura que demuestra por las criaturas que cuida ofrecen un contraste con la gravedad de la adivinación. Hagrid, con su voz profunda y su risa contagiosa, cuenta anécdotas sobre sus animales, desde hipogrifos hasta dragones en miniatura. Mientras avanzan por los pasillos y los jardines, Harry reflexiona sobre las predicciones de Trelawney. La mezcla entre lo místico y lo real despierta en él una pregunta recurrente: ¿qué tanto controlamos nuestro destino? Esta inquietud, presente en muchos jóvenes en el inicio de una etapa crucial, es también una puerta para que el lector se conecte con las dudas profundas del personaje. En el desarrollo de la clase con Hagrid, se menciona una criatura llamada bicornios, a la que se debe tratar con sumo respeto, pues su peligro radica no solo en su fuerza, sino en su pureza. Harry observa cómo Hagrid habla con reverencia y cariño, y piensa en cómo la magia no solo se encuentra en los hechizos, sino en el respeto por la vida y la naturaleza. Una reflexión interesante surge en esta parte. En un mundo dominado por la lógica y la ciencia, la clase de adivinación nos invita a aceptar que hay aspectos del ser humano y de la realidad que escapan a la explicación racional, y que la intuición, el simbolismo y la espiritualidad también forman parte del conocimiento. Este contraste se refleja perfectamente en la mezcla de la extravagancia de Trelawney con la cercanía terrenal de Hagrid. Es fundamental notar que este capítulo no solo introduce personajes, sino que también prepara el terreno para temas que serán cruciales en la historia: la presencia de la muerte, el destino y el vínculo con la naturaleza mágica. La lectura de hojas de té no es una simple clase, sino un espejo donde el miedo y la esperanza se reflejan, y donde Harry comienza a percibir que su camino será más complicado de lo que imaginaba. En la versión cinematográfica, la representación de Trelawney destaca su excentricidad y un humor sutil, que contrasta con el tono más sombrío y profético que tiene en el libro. La película opta por un enfoque más ligero, quizá para balancear el dramatismo general, pero el libro nos regala una experiencia más íntima y misteriosa. Así, en este capítulo,
La narrativa se despliega con un ritmo pausado pero cargado de significado, invitándonos a entrar en un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Y donde cada personaje aporta una voz única a esta compleja sinfonía mágica. El Bogart del armario. En este capítulo, la historia nos lleva al aula de defensa contra las artes oscuras, donde Harry y sus compañeros enfrentan una de las pruebas más peculiares y aterradoras, el encuentro con un Bogart. Esta criatura, según les explica la profesora Lupin, tiene la habilidad de transformarse en aquello que más teme la persona que lo enfrenta. Desde el inicio, Lupin impone un ambiente sereno pero serio, consciente del impacto psicológico que puede tener este encuentro. Los estudiantes entran en la sala, nerviosos pero expectantes, mientras un armario antiguo, desgastado por los años, aguarda al centro del aula. Lupin abre la puerta con cuidado y deja salir al Bogart, que inmediatamente comienza a cambiar de forma, reflejando los temores ocultos de cada uno. Primero, el Bogart adopta la forma de un gran lobo feroz para Harry, haciendo que el corazón del joven latiera con fuerza, pues sabe que el animal evoca a los hombres lobo, la criatura que persigue y amenaza al prisionero de Azkaban. Harry siente el miedo palpitar, pero recuerda las palabras de Lupin: para vencer al miedo, debes enfrentarlo con risa y valentía. Los otros estudiantes también enfrentan sus peores temores. Para Hermione, aparece una araña gigante, símbolo de su pavor infantil. Para Ron, el Bogart se transforma en una tarántula, evocando su antiguo miedo. Mientras para Neville aparece la temida profesora McGonagall, pero con una varita extendida y expresión severa. Lupin les enseña a usar un encantamiento llamado Ridiculous para cambiar la forma del Bogart de algo aterrador a algo ridículo, desarmando el miedo con el poder de la risa. Cuando Ron grita Ridiculous, el monstruo se convierte en una tarántula con calzones rosas, provocando risas nerviosas en la clase. Esta mezcla de miedo y humor crea un contraste que hace al capítulo memorable y único. Sin embargo, el momento más intenso llega cuando el Bogart, al enfrentarse nuevamente a Harry, se convierte en el temido Voldemort, su enemigo más oscuro y peligroso. La visión del rostro del mago tenebroso hace que Harry sienta un frío glacial recorrer su espalda, y por un instante parece que el miedo lo paraliza. Pero Lupin interviene, guiando a Harry a encontrar su fuerza interior, a no dejar que el terror lo domine. Este enfrentamiento con el Bogart no es solo una lección mágica, sino un símbolo profundo, la capacidad humana de enfrentar los miedos más profundos y transformarlos en algo manejable. En la vida real, este concepto se refleja en muchas terapias psicológicas que usan la exposición gradual para que las personas superen sus temores. Además, el capítulo nos muestra la calidad humana y la sabiduría de Lupin, quien no solo enseña hechizos, sino también brinda un espacio seguro para que los estudiantes confronten sus vulnerabilidades. Su paciencia y empatía destacan en cada palabra y acción, haciendo que la clase sea más que una simple lección mágica. En cuanto a la adaptación cinematográfica, la escena del Bogart es fiel y visualmente impactante, logrando capturar la mezcla de tensión y comicidad que Rowling imprime en el texto. Sin embargo, la película añade efectos que intensifican el miedo, mientras que en el libro la lucha interna de los personajes queda más expresada a través de sus pensamientos y emociones, invitando a una reflexión más profunda. Al cerrar el capítulo, queda clara la idea de que el miedo puede ser dominado, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Harry y sus amigos aprenden que, aunque el peligro aceche, siempre existe una forma de transformar la oscuridad en luz, aunque sea con un simple hechizo y una sonrisa. La huida de la señora gorda. La historia inicia en el Salón Común de Gryffindor, un espacio que siempre ha sido refugio y hogar para Harry y sus amigos, pero que en esta ocasión se ve alterado por un evento inesperado. La señora gorda, la retrato viviente que custodiaba la entrada al dormitorio de los estudiantes, desaparece de su lugar habitual. Esta imagen, normalmente vigilante y rígida, es la clave para entender lo que sigue. La señora gorda, una mujer corpulenta con una expresión severa, había estado siempre ahí para controlar el acceso al dormitorio, preguntando una contraseña que solo los alumnos conocían. Sin embargo, esa noche, cuando Harry y sus amigos intentan entrar, descubren con sorpresa y algo de preocupación que la señora gorda ha huido. Este hecho no solo es inusual, sino que desencadena una serie de interrogantes sobre la seguridad y los sucesos recientes en Hogwarts. La ausencia de la señora gorda coincide con la llegada de noticias inquietantes. El prisionero fugado de Azkaban, Sirius Black, está merodeando cerca, y la escuela parece más vulnerable que nunca. La desaparición de la señora gorda es como un símbolo de esa fragilidad que se instala en el castillo. Harry siente una mezcla de ansiedad y determinación, consciente de que este no es un año común. En su búsqueda para entender qué ha provocado la huida, Harry, Ron y Hermione se encuentran con la profesora McGonagall y con Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos,
quienes se muestran preocupados pero reservados. La tensión crece cuando descubren que la señora gorda no ha huido por miedo, sino porque alguien o algo la ha obligado a hacerlo. Esta situación genera una sensación de intranquilidad que se extiende entre los estudiantes. Este capítulo es crucial porque introduce una atmósfera de misterio y peligro. La huida de la señora gorda no es un mero detalle, sino una señal de que fuerzas externas están alterando la calma del colegio. A nivel simbólico, la retrato representaba la seguridad y el orden, y su ausencia crea un vacío que refleja la inseguridad del momento. En la adaptación cinematográfica, esta escena aparece con un toque dramático y cómico a la vez, donde la señora gorda, en una especie de pánico, se transforma y desaparece, dejando a los personajes y a los espectadores en suspenso. Sin embargo, el libro da más espacio a la inquietud interna de los personajes, mostrando cómo la desaparición afecta su percepción del entorno. El capítulo termina con una reflexión implícita sobre el cambio y la fragilidad de las cosas que damos por seguras. Hogwarts, a pesar de ser un lugar mágico y protegido, también está sujeto a amenazas reales y palpables. Harry y sus amigos comienzan a entender que deben estar preparados para enfrentar lo inesperado. Como dato adicional, la huida de la señora gorda puede compararse con el momento en que en otras narrativas un guardián o protector desaparece, dejando un acceso vulnerable. Una metáfora potente sobre la pérdida de la seguridad y el inicio de la aventura. Así, la historia avanza con un giro que mantiene a todos en alerta, marcando un antes y un después en el ambiente del colegio y preparando el terreno para los eventos intensos que se desarrollarán. La derrota del Grim. En este punto de la historia, Harry está enfrentando uno de los momentos más intensos y significativos de su tercer año en Hogwarts. La tensión crece mientras la sombra del Grim, ese enorme perro negro que se dice es un presagio de muerte, se cierne sobre él. Durante semanas, el Grim aparece repetidamente en la visión de Harry, lo que siembra en él un miedo profundo y casi palpable, pues el Grim es una señal de que alguien va a morir. Una leyenda que se siente tan oscura como la noche misma. La escena se sitúa una tarde, en el campo de Quidditch, cuando Harry participa en un partido decisivo. En medio del juego, la aparición del Grim en los cielos se vuelve más concreta, casi tangible. Todos los presentes lo ven y sienten un escalofrío recorrer sus espaldas, porque nadie en Hogwarts quiere confrontar esa ominosa figura. Sin embargo, lo que sucede a continuación cambia el curso de todo. Al terminar el partido, Harry se enfrenta directamente al Grim. Pero no es un encuentro violento, sino más bien un momento revelador. Harry, con la ayuda de sus amigos Ron y Hermione, y gracias a la enseñanza del profesor Lupin, aprende a manejar ese miedo paralizante. Lupin, un personaje fundamental en esta parte de la historia, introduce a Harry a la práctica del encantamiento Patronus, la defensa más poderosa contra criaturas oscuras como los Dementores, que están vinculados simbólicamente con el Grim. Lupin le explica a Harry que el Grim, en realidad, es una manifestación de miedo, pero que puede ser enfrentado con valentía y magia. Harry, aunque temeroso, logra conjurar por primera vez un Patronus, una figura luminosa que toma la forma de un ciervo, símbolo de protección y esperanza. La escena cobra un aire casi mítico cuando se describe como un ciervo plateado brilló en la penumbra y ahuyentó la sombra negra del Grim. Este momento es clave porque representa la superación del miedo, un paso que va más allá de la simple magia. Es un triunfo interior. Harry aprende que la oscuridad no es invencible si se tiene la luz de la esperanza y la determinación. La aparición del Patronus no solo espanta al Grim, sino que marca una evolución profunda en Harry, un paso hacia su madurez como mago y como persona. Es interesante cómo este episodio se conecta con arquetipos universales, la lucha contra el miedo, la figura del animal protector, y la luz que vence a la sombra. En la literatura clásica, el Patronus funciona como un símbolo similar al de un talismán o amuleto, un protector contra lo desconocido y lo siniestro. En la adaptación cinematográfica de esta parte, la visualización del Grim y la batalla del Patronus están representadas con efectos impresionantes que capturan la tensión y el dramatismo. Aunque el libro permite un mayor desarrollo interno de Harry y una reflexión más profunda sobre el significado de ese encuentro. Finalmente, el capítulo termina con una sensación de alivio y esperanza, pero también con la clara conciencia de que el peligro sigue latente y que Harry debe estar siempre alerta. La derrota del Grim no es un fin absoluto, sino una victoria momentánea que simboliza la capacidad humana, o mágica, de enfrentar sus miedos más oscuros y salir adelante. En definitiva, este capítulo nos recuerda que a veces, los monstruos que más tememos no son los que acechan fuera, sino los que llevamos dentro, y solo enfrentándolos podemos liberarnos, en este punto de la historia. Harry está enfrentando uno de los momentos más intensos y significativos de su tercer año en Hogwarts. La tensión crece mientras la sombra del Grim, ese enorme perro negro que se dice es un presagio de muerte, se cierne sobre él.
Durante semanas, el Grim aparece repetidamente en la visión de Harry, lo que siembra en él un miedo profundo y casi palpable, pues el Grim es una señal de que alguien va a morir. Una leyenda que se siente tan oscura como la noche misma. La escena se sitúa una tarde, en el campo de Quidditch, cuando Harry participa en un partido decisivo. En medio del juego, la aparición del Grim en los cielos se vuelve más concreta, casi tangible. Todos los presentes lo ven y sienten un escalofrío recorrer sus espaldas, porque nadie en Hogwarts quiere confrontar esa ominosa figura. Sin embargo, lo que sucede a continuación cambia el curso de todo. Al terminar el partido, Harry se enfrenta directamente al Grim. Pero no es un encuentro violento, sino más bien un momento revelador. Harry, con la ayuda de sus amigos Ron y Hermione, y gracias a la enseñanza del profesor Lupin, aprende a manejar ese miedo paralizante. Lupin, un personaje fundamental en esta parte de la historia, introduce a Harry a la práctica del encantamiento Patronus, la defensa más poderosa contra criaturas oscuras como los Dementores, que están vinculados simbólicamente con el Grim. Lupin le explica a Harry que el Grim, en realidad, es una manifestación de miedo, pero que puede ser enfrentado con valentía y magia. Harry, aunque temeroso, logra conjurar por primera vez un Patronus, una figura luminosa que toma la forma de un ciervo, símbolo de protección y esperanza. La escena cobra un aire casi mítico cuando se describe como un ciervo plateado brilló en la penumbra y ahuyentó la sombra negra del Grim. Este momento es clave porque representa la superación del miedo, un paso que va más allá de la simple magia. Es un triunfo interior. Harry aprende que la oscuridad no es invencible si se tiene la luz de la esperanza y la determinación. La aparición del Patronus no solo espanta al Grim, sino que marca una evolución profunda en Harry, un paso hacia su madurez como mago y como persona. Es interesante cómo este episodio se conecta con arquetipos universales, la lucha contra el miedo, la figura del animal protector, y la luz que vence a la sombra. En la literatura clásica, el Patronus funciona como un símbolo similar al de un talismán o amuleto, un protector contra lo desconocido y lo siniestro. En la adaptación cinematográfica de esta parte, la visualización del Grim y la batalla del Patronus están representadas con efectos impresionantes que capturan la atención y el dramatismo. Aunque el libro permite un mayor desarrollo interno de Harry y una reflexión más profunda sobre el significado de ese encuentro. Finalmente, el capítulo termina con una sensación de alivio y esperanza, pero también con la clara conciencia de que el peligro sigue latente y que Harry debe estar siempre alerta. La derrota del Grim no es un fin absoluto, sino una victoria momentánea que simboliza la capacidad humana, o mágica, de enfrentar sus miedos más oscuros y salir adelante. En definitiva, este capítulo nos recuerda que a veces, los monstruos que más tememos no son los que acechan fuera, sino los que llevamos dentro, y solo enfrentándolos podemos liberarnos. La mapa del merodeador. En este capítulo, la historia gira alrededor de un descubrimiento que cambiará la forma en que Harry ve a Hogwarts y le abrirá las puertas a secretos que hasta entonces estaban ocultos. Todo comienza cuando Harry, caminando por los pasillos con sus amigos Ron y Hermione, se encuentra con un personaje inesperado, Fred y Jorge, los hermanos Weasley, conocidos por su sentido del humor y sus bromas legendarias. Fred y Jorge, siempre en busca de hacer la vida en Hogwarts más divertida y un poco caótica, le presentan a Harry un objeto mágico sorprendente, el mapa del merodeador. Este no es un mapa común, sino uno que muestra en tiempo real todos los movimientos dentro del castillo, incluyendo la ubicación exacta de cada persona, estudiantes, profesores, y hasta criaturas misteriosas. Con sus nombres escritos al lado, como si el mapa mismo tuviera vida. Los gemelos, con una sonrisa pícara, le explican a Harry cómo funciona el mapa y le entregan la tarjeta mágica para activarlo, que implica una frase encantada: juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Cuando Harry pronuncia estas palabras, el mapa cobra vida, revelando con tinta negra todos los detalles del colegio y cada figura que se mueve en él. Es fascinante ver cómo el mapa no solo muestra los pasillos y las habitaciones, sino que también revela pasajes secretos y lugares que Hogwarts aparenta esconder. Esto abre un mundo completamente nuevo para Harry, quien hasta ese momento había caminado por el colegio sin imaginar que existía un nivel tan profundo de vigilancia y secretos. La figura del merodeador, el creador del mapa, despierta la curiosidad de Harry y sus amigos. Los nombres que firmaban el mapa, Cornamenta, Lunático, Colagusano y Cabezón, seudónimos que correspondían a personajes que Harry apenas comenzaba a conocer o a imaginar. Plantean un misterio adicional sobre quiénes fueron y qué secretos guardan. Este hallazgo tiene un doble significado. Por un lado, es la posibilidad de moverse con libertad por Hogwarts, una herramienta para evitar problemas o para explorar sin ser vistos. Por otro, es un símbolo de rebelión contra la autoridad, un guiño a la juventud que quiere desafiar las reglas con astucia y humor. Como comenta Hermione en un momento,
esto puede cambiar todo para nosotros. La magia del mapa y su descubrimiento traen consigo una sensación de poder y responsabilidad para Harry. La promesa de aventuras ocultas se siente en el aire, pero también el riesgo de que ese conocimiento pueda traer problemas. Si pensamos en la representación visual de esta parte en la película, la animación del mapa con los puntos que se mueven y los nombres aparece como un efecto dinámico que cautiva y sorprende, logrando transmitir ese asombro que siente Harry. Sin embargo, en el libro se percibe de manera más íntima, como un secreto compartido que crea complicidad con el lector, haciéndonos parte del descubrimiento. En resumen, el mapa del merodeador es un capítulo que mezcla la magia, el misterio y la complicidad entre amigos, revelando la existencia de un Hogwarts vivo y lleno de secretos aún por descubrir. Es un recordatorio de que el conocimiento y la curiosidad pueden abrir nuevas puertas, pero siempre con la precaución de saber qué hacer con ese poder. La saeta de fuego. En esta parte de la historia, la emoción y la tensión se combinan en torno a uno de los eventos más esperados del año escolar en Hogwarts, el partido de Quidditch, el deporte mágico por excelencia. La llegada de la saeta de fuego, la nueva escoba de Harry, marca un antes y un después en su carrera como buscador. Todo comienza cuando Harry recibe de regalo una escoba nueva, un objeto mágico que representa velocidad, destreza y libertad. Esta escoba, conocida como saeta de fuego, es una pieza de tecnología mágica avanzada, mucho más rápida y maniobrable que las escobas anteriores. Su llegada llena de esperanza y expectativas a Harry, quien hasta ese momento había enfrentado varios desafíos para desempeñarse bien en el campo. Con la saeta de fuego, Harry siente que puede superar sus límites. Era la escoba más rápida que había visto en mi vida, piensa, mientras la sostiene con una mezcla de asombro y emoción. Esto no solo simboliza una mejora física, sino también un impulso moral que fortalece su confianza para el próximo partido. Cuando Harry se monta en la escoba por primera vez, la sensación de velocidad es indescriptible. Desciende por el campo de Quidditch con una agilidad y control que deja a todos boquiabiertos, incluidos sus compañeros de equipo y profesores. La saeta de fuego responde perfectamente a sus movimientos, casi como si tuviera vida propia, sincronizada con su deseo de volar y ganar. Este momento es crucial porque resalta la conexión especial que existe entre el mago y su escoba, un vínculo que en el Quidditch puede definir el éxito o fracaso en la búsqueda de la snitch dorada. Esa pequeña pelota que todos persiguen con ahínco para asegurar la victoria. La escoba no es solo una herramienta, es una extensión de Harry. Los personajes principales que aparecen en esta sección incluyen a Harry, claramente emocionado y motivado, Hagrid, el profesor de vuelo y entrenador del equipo de Quidditch, que observa y comenta sobre las habilidades de Harry, y, por supuesto, los compañeros de equipo que no ocultan su admiración ante la nueva adquisición. Además, la escena donde Harry practica con la saeta de fuego y despliega maniobras imposibles para otros refuerza su talento natural, pero también introduce una idea recurrente en la serie. El poder viene acompañado de responsabilidad y riesgos. La rapidez que ofrece la escoba podría ser una bendición, pero también un peligro si no se maneja con cuidado. Cabe destacar que en la adaptación cinematográfica de esta parte, las secuencias de vuelo y la espectacularidad de la saeta de fuego fueron representadas con gran detalle y dinamismo, utilizando efectos especiales que transmiten muy bien la velocidad y emoción, aunque el libro logra profundizar más en la percepción y sensaciones internas de Harry, algo difícil de captar en pantalla. Una reflexión interesante aquí es cómo la saeta de fuego simboliza el paso de Harry hacia un nuevo nivel, no solo como jugador, sino como persona enfrentando sus miedos y desafíos con valentía. En la vida real, es parecido a cuando alguien recibe una oportunidad o una herramienta que cambia su potencial, y la forma en que uno la usa puede marcar la diferencia entre el éxito y la derrota. En conclusión, este capítulo no solo describe la llegada de una escoba mágica extraordinaria, sino que también representa el crecimiento de Harry y la esperanza renovada que siente para afrontar los retos que vienen en su camino. El Patronus. El capítulo El Patronus nos lleva a un momento crucial en la historia de Harry, donde la magia más profunda y poderosa que conoce, esa que protege contra la oscuridad y el miedo, toma protagonismo. Aquí, la figura del Patronus no es solo un hechizo, es un símbolo de esperanza y fuerza interior. La historia se desarrolla cuando Harry asiste a su clase de defensa contra las artes oscuras, que este año imparte el profesor Lupin. Lupin es un personaje que irradia calma y seguridad, pero también una profunda sabiduría, fruto de sus propias luchas y secretos. Él sabe muy bien que el Patronus es uno de los hechizos más difíciles de dominar y enseña a sus alumnos la importancia de la concentración y la fuerza del pensamiento positivo para conjurarlo. El Patronus, explica Lupin, no es un conjuro común, un Patronus es la encarnación de lo más positivo que hay en ti, dice, dejando claro que no se trata solo de técnica, sino de emociones verdaderas.
de recuerdos felices que deben llenarte el alma. Es ese escudo mágico que puede alejar a los dementores, esos seres oscuros que se alimentan del miedo y la tristeza, y que han sido una amenaza constante para Harry durante todo el año. Harry se esfuerza mucho para lograr el hechizo. El proceso es complicado y requiere un dominio absoluto del propio miedo. Lupin le dice, para conjurar un Patronus, tienes que concentrarte en un recuerdo feliz, uno muy fuerte, que te dé fuerzas. Aquí vemos cómo la enseñanza va más allá de la magia. Es una lección de vida sobre enfrentar el miedo con valentía y la mente enfocada en lo bueno. Durante la práctica, Harry intenta varias veces sin éxito, frustrado pero decidido a dominar ese poder. La tensión va creciendo, porque no solo está aprendiendo un hechizo, sino también enfrentando su propio terror interior. Finalmente, en un momento cargado de emoción y energía, Harry logra invocar un Patronus espectacular, una figura plateada en forma de ciervo, fuerte y luminosa, que espanta a los dementores de inmediato. Un ciervo, piensa Harry, reconociendo la forma que tomó su magia protectora, que se vuelve un símbolo muy personal. Este ciervo no es casual, porque conecta con algo muy profundo, la figura del padre de Harry, que también tenía un Patronus en forma de ciervo. Esto añade una capa extra de significado y esperanza, como un lazo invisible entre el pasado y el presente, la familia y la fuerza personal. En ese instante, Harry siente que ha dado un gran paso, no solo como mago sino como joven que enfrenta sus sombras con luz. Los personajes principales aquí son Harry, por supuesto, y el profesor Lupin, que con su paciencia y experiencia guía el aprendizaje. También están presentes los dementores, que con su sola presencia traen miedo y desesperanza, haciendo que el logro de Harry sea aún más impresionante y simbólico. Una reflexión interesante sobre esta parte es cómo la magia en el mundo de Harry es mucho más que trucos o combate, es también un espejo del alma. El Patronus nos muestra que la verdadera fuerza nace de dentro, del amor, la alegría y los recuerdos felices, algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas cuando enfrentamos adversidades. Es un recordatorio de que la luz puede vencer la oscuridad, incluso en los momentos más difíciles. En cuanto a la adaptación cinematográfica, esta escena es una de las más visualmente impactantes, donde la forma luminosa del Patronus y el efecto de los dementores se representan con gran dramatismo. Sin embargo, el libro profundiza más en el proceso interior y el esfuerzo personal de Harry, lo que en la película se condensa en pocos minutos. Ambas versiones se complementan bien, el libro para la emoción interna y la película para la espectacularidad visual. Así, este capítulo cierra un ciclo importante para Harry, ha aprendido a conjurar una protección que no solo es mágica sino espiritual. Como dice Lupin, el Patronus es un hechizo de esperanza, y eso es lo que Harry necesita para seguir adelante en su camino, enfrentando no solo enemigos externos, sino también sus miedos más profundos. Capítulo: Gryffindor contra Ravenclaw. La atmósfera en Hogwarts se llena de emoción y tensión cuando se acerca el esperado partido de Quidditch entre Gryffindor y Ravenclaw, dos casas con una histórica rivalidad deportiva que trasciende el campo de juego. Este partido no es cualquier encuentro. Para Harry y sus compañeros, representa mucho más que un simple juego, es una prueba de habilidades, coraje y estrategia que marcará un punto crucial en la temporada. Desde el inicio, la narración nos sumerge en el bullicio previo al partido. Los pasillos se llenan de estudiantes nerviosos y expectantes, y las tribunas del estadio se pintan de los colores rojo y dorado de Gryffindor, y azul y bronce de Ravenclaw. La figura de Harry Potter se destaca como buscador del equipo de Gryffindor, consciente de la responsabilidad que carga sobre sus hombros. Como dice el libro, Harry sabía que el juego no sería fácil, Ravenclaw tenía un buscador astuto y un equipo bien entrenado. Entre los personajes que intervienen en esta parte se encuentran, además de Harry, sus compañeros de equipo, Oliver Wood, el capitán y guardián, siempre riguroso y apasionado, y Fred y Jorge Weasley, cuyas bromas y buen humor alivian la tensión en el vestuario. También está Luna Lovegood, la inteligente y excéntrica buscadora de Ravenclaw, quien añade un aire enigmático al encuentro. El partido comienza con energía desbordante. Desde el primer silbato, los jugadores se lanzan al aire en sus escobas, atravesando el campo con velocidad y precisión. La narración detalla con intensidad cada movimiento, cada pase y cada intento de capturar la snitch dorada, el objeto mágico que otorga 150 puntos y finaliza el partido. El aire se llenó del rugido de la multitud, mientras Harry perseguía la pequeña bola brillante con una concentración absoluta, señala la historia. Uno de los momentos más impactantes es cuando Harry, enfrentándose a los trucos y tácticas de los jugadores rivales, siente la presión de una jugada peligrosa. En medio del vuelo, un golpe fuerte lo hace tambalear, y por un instante sintió el vértigo y el miedo, pero recordó las palabras de su profesor Lupin: el coraje no es la ausencia de miedo, sino la conquista del mismo. Esa reflexión le da fuerzas para mantener el control y seguir adelante.
La batalla entre Gryffindor y Ravenclaw es más que física, es un choque de voluntades, estrategias y destrezas. Los jugadores de Ravenclaw intentan distraer a Harry con maniobras arriesgadas y trucos inesperados, mientras que Gryffindor responde con un juego cohesionado y un espíritu indomable. La narración enfatiza cómo cada segundo en el aire estaba cargado de adrenalina, y el cielo parecía ser el único testigo de esa feroz competencia. A medida que el partido avanza, la tensión crece y la expectativa de la multitud se hace palpable. Harry, con una mezcla de agilidad y determinación, se lanza en persecución de la Snitch, mientras el tiempo parece ralentizarse. La pequeña bola dorada brillaba con un fulgor que parecía desafiar la gravedad y el destino mismo, describe el texto, reflejando la importancia de ese instante. Una reflexión que surge naturalmente en esta parte es como, en el Quidditch, como en la vida, la combinación de talento individual y trabajo en equipo es vital para alcanzar el éxito. La unión del grupo, la confianza y la perseverancia se vuelven valores esenciales para Gryffindor, que no solo juega para ganar, sino para demostrar su espíritu y valor. En la adaptación cinematográfica, el partido adquiere una dimensión visual impresionante, con escenas que capturan la velocidad vertiginosa y la emoción del juego, aunque el libro ofrece una experiencia más íntima, permitiendo al lector adentrarse en los pensamientos y emociones de Harry durante cada jugada. Esta dualidad enriquece la historia, complementando la espectacularidad con la profundidad psicológica. Finalmente, el capítulo concluye con el desenlace del partido, donde el coraje y la destreza de Harry, junto con el apoyo de su equipo, marcan la diferencia. La frase Gryffindor había demostrado una vez más que el valor y la determinación podían cambiar el curso de la historia, resuena como un cierre motivador y lleno de esperanza. Snape se enfurece. La historia avanza en Hogwarts con una atmósfera cada vez más tensa, y en este capítulo, el profesor Severus Snape se muestra en su faceta más irascible y combativa, revelando una parte fundamental de su carácter y su relación con Harry y otros personajes. Todo comienza en una clase o pasaje en el que Snape, el severo maestro de pociones, se siente desafiado o irritado por alguna acción o actitud de Harry o sus compañeros. La narración describe cómo Snape, con su mirada penetrante y voz cortante, hace evidente su disgusto. Snape lanzó una mirada helada que parecía atravesar a Harry, como si quisiera dejarle claro que cualquier fallo no sería tolerado. Esta actitud no es solo un reflejo de su personalidad rígida, sino también una especie de duelo silencioso que mantiene con Harry, al que mira con una mezcla de desprecio y una hostilidad difícil de disimular. En este momento clave, otros personajes también participan o son afectados por la furia de Snape. Lupin, el profesor de defensa contra las artes oscuras, aparece como un contraste, tranquilo y paciente, intentando mediar o suavizar las tensiones. Hermione, fiel a su carácter, observa con atención y a veces trata de intervenir, consciente del poder intimidante que ejerce Snape sobre sus alumnos. Hermione apretó los labios, sabiendo que cualquier palabra inapropiada podría avivar aún más la ira del profesor, nos cuenta el texto, mostrándonos la delicadeza del ambiente. La causa específica de la ira de Snape suele estar ligada a incumplimientos de reglas o a provocaciones involuntarias, y esta vez no es la excepción. Ya sea por una travesura, un descuido o simplemente por la persistente enemistad que tiene con Harry, Snape explota, recordándonos que la paciencia tiene un límite, y el profesor Severus Snape lo había alcanzado. La furia de Snape no solo se expresa en palabras ásperas, sino en gestos, órdenes tajantes y, en ocasiones, en una actitud amenazante que hace que los alumnos sientan una mezcla de miedo y respeto forzado. Sin embargo, esta ira también muestra la complejidad de su personaje. Más allá del enojo, hay una motivación oculta, un sentido de justicia y un pasado que, aunque oscuro, le da profundidad a su temperamento. Es interesante observar cómo esta escena refleja, en un plano más amplio, el clásico enfrentamiento entre autoridad y rebeldía, un tema común en la literatura juvenil y en la vida misma. Snape encarna la figura del maestro severo, muchas veces incomprendido, que obliga a sus alumnos a enfrentar no solo sus límites académicos sino también sus emociones y miedos. En cuanto a la representación visual, la película que adapta Harry Potter y el prisionero de Azkaban muestra estas escenas con mucha intensidad, el rostro adusto de Snape, la tensión palpable en el aula. Y las reacciones de los estudiantes son capturadas con fuerza, aunque el libro ofrece un acceso más íntimo a los pensamientos y sentimientos de los personajes, permitiendo entender mejor las razones detrás de esa furia. Finalmente, la sección termina con una sensación de expectación, pues aunque Snape se ha enfurecido, no es simplemente un acto de rabia momentánea, sino un punto que impulsa la trama y pone en evidencia las dinámicas entre profesores y alumnos, y la difícil convivencia que Harry debe enfrentar en Hogwarts. La verdad sale a la luz. La historia llega a un punto decisivo cuando, en un giro inesperado, se revelan secretos que cambian completamente la percepción que Harry y sus amigos tenían sobre varios personajes y sucesos ocurridos en Hogwarts y más allá.
Esta sección se abre con Harry, Hermione y Ron enfrentando situaciones llenas de tensión, en las que los hechos que parecían claros hasta entonces comienzan a mostrarse bajo una nueva luz. Todo comienza cuando Harry y Hermione, guiados por la urgencia y la necesidad de entender qué está realmente pasando, acceden a usar la mapa del merodeador. Ese antiguo y misterioso documento que permite ver los movimientos de todas las personas en Hogwarts. La ansiedad es palpable, porque saben que lo que están a punto de descubrir puede cambiarlo todo. El mapa les mostró algo que jamás habrían imaginado, revelando secretos guardados por años, se nos dice, marcando un antes y un después. En ese momento, surge la figura crucial de Sirius Black, el prisionero fugado de Azkaban, cuya imagen había estado teñida de temor y misterio. Sin embargo, la verdad que comienza a emerger muestra una versión muy distinta, y con ella aparecen también los verdaderos motivos y la historia detrás de su fuga y de su supuesta traición. Harry, con el corazón acelerado, contempla cómo las piezas del rompecabezas se encajaban una tras otra, pintando una realidad que desafiaba todo lo que creía saber. La revelación principal involucra no solo a Sirius Black, sino también a Remus Lupin, su antiguo amigo y el profesor de defensa contra las artes oscuras, y a Peter Pettigrew. Otro nombre que hasta entonces parecía secundario pero que ahora adquiere una importancia brutal y casi ominosa. Se desvela que Peter había sido el verdadero traidor, no Sirius, y que la historia que se había contado hasta ese momento estaba llena de mentiras y malentendidos. La traición había tomado la forma más inesperada, y las sombras del pasado se proyectaban con fuerza en el presente. Harry y Hermione sienten un profundo choque emocional. Por un lado, la esperanza de justicia y verdad, pero también la desconfianza hacia aquellos en quienes creían firmemente. Esto abre un espacio para una reflexión sobre la naturaleza humana, la traición, la lealtad y la redención. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano pueda convertirse en un enemigo? La historia invita a pensar en lo frágiles que pueden ser las apariencias y la importancia de cuestionar lo que damos por sentado. Además, la narrativa describe la tensión que se siente en Hogwarts, ya que estas verdades no pueden mantenerse ocultas por mucho más tiempo. Los profesores y alumnos comienzan a entender que la seguridad que creían tener está en riesgo, y que la lucha contra el mal es más compleja de lo que parecía. Es un momento que recuerda a muchas obras clásicas donde la revelación de la verdad marca el punto de no retorno para los protagonistas. En cuanto a la representación visual, la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban logra transmitir con fuerza este instante de revelación, con escenas cargadas de dramatismo y suspenso. Sin embargo, el libro profundiza mucho más en los pensamientos y sentimientos internos de Harry y Hermione, algo que la pantalla no puede captar con igual intensidad. Esto hace que la lectura sea una experiencia más rica y conmovedora. Finalmente, esta sección concluye con la aceptación de que la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para avanzar. Harry comprende que ahora tiene en sus manos el conocimiento para actuar, pero también la responsabilidad que ello implica. La verdad no siempre es fácil de llevar, pero siempre es el primer paso hacia la libertad. Se siente como una enseñanza implícita que cierra este capítulo. Profesor Trelawney predice lo peor. El ambiente en Hogwarts se vuelve aún más tenso cuando Harry, Hermione y Ron asisten a la clase de adivinación impartida por la excéntrica profesora Trelawney. Este personaje, con su aura misteriosa y un tanto trágica, es un contraste evidente con los demás profesores, y su manera de enseñar mezcla lo teatral con un profundo sentimiento de inquietud. Desde el momento en que entra al aula, Trelawney envuelve a sus alumnos en un aura de misterio, insistiendo en que el futuro es un terreno frágil y peligroso. Durante la clase, la profesora se sumerge en la lectura de hojas de té y en otras prácticas adivinatorias, pero es cuando fija su mirada en Harry que el ambiente cambia por completo. En una voz temblorosa, cargada de presagio, Trelawney pronuncia una predicción que deja helados a todos. Veo una sombra oscura que se acerca, un peligro que puede destruirlo todo. Estas palabras, pronunciadas con la convicción de alguien que ha visto el destino en su forma más cruda, generan un escalofrío incluso en Ron y Hermione, quienes intentan mantener la calma. Harry siente como su corazón se acelera y como las palabras de Trelawney parecen atravesarlo. La profesora insiste en que las fuerzas oscuras están más cerca de lo que imaginamos y que él, más que nadie, debe estar preparado para enfrentar lo que viene. La intensidad de la profecía hace que todos en el aula guarden silencio, sintiendo que ese momento marca un antes y un después en su año escolar. La tensión palpable se entreteje con un aire de fatalidad inevitable. Es importante destacar que Trelawney, a lo largo de la historia, ha sido vista a veces como una figura excéntrica, a veces como alguien que no siempre acierta, pero en esta ocasión sus palabras tienen un peso diferente. La forma en que Rowling construye este momento recuerda a clásicos literarios donde el oráculo o el vidente anuncia la tragedia inminente, como las profecías en Macbeth de Shakespeare, donde el destino aparece como una fuerza que pone en jaque a los personajes.
Este instante pone sobre la mesa la fragilidad de la esperanza en tiempos de incertidumbre y la lucha interna entre aceptar el destino o desafiarlo. Además, invita a reflexionar sobre cómo a veces el miedo puede ser tan poderoso que condiciona nuestras acciones incluso antes de que la amenaza se materialice. La aparición de esta predicción también genera un contraste interesante con la figura de Sirius Black, el prisionero fugado de Azkaban, cuyo misterio envuelve a Hogwarts. Mientras la profesora habla de sombras y peligro, los alumnos y profesores comienzan a sentir la presión de un enemigo invisible que podría estar más cerca de lo esperado. En cuanto a la adaptación visual, la película captura muy bien la atmósfera dramática y teatral de la profesora Trelawney, con su voz profunda y mirada perdida que transmiten esa mezcla de miedo y certeza que la define. Sin embargo, el libro ofrece una introspección más profunda en los pensamientos de Harry y sus compañeros, mostrando cómo esas palabras impactan en sus emociones y expectativas. Al finalizar la clase, queda claro que la predicción de Trelawney no es una simple advertencia pasajera, sino una sombra que se cierne sobre el destino de todos. Harry siente la responsabilidad de prepararse para ese peligro que puede destruirlo todo, una carga que le recordará la importancia de la valentía y la lealtad en los tiempos oscuros. Capítulo: Gato, Rata y Perro. En esta parte de la historia, el ambiente en Hogwarts se llena de tensiones y misterios relacionados con las verdaderas identidades y relaciones entre algunos de los personajes más importantes de la trama. Harry, junto a sus amigos Ron y Hermione, comienza a descubrir que las apariencias pueden engañar y que la lealtad y el pasado tienen un peso enorme en el presente. Todo empieza cuando Harry observa con atención a sus compañeros y descubre una relación inesperada entre tres personajes clave: el gato, la rata y el perro, cada uno representando algo más que simples animales, sino símbolos vivientes de secretos, traiciones y amistades profundas. El gato es la figura de la profesora McGonagall, aunque en esta parte se destaca más la presencia de sus habilidades animágicas, pues ella puede transformarse en un gato negro que observa todo con astucia y serenidad. Su mirada aguda y su carácter riguroso representan la vigilancia constante sobre Hogwarts, un recordatorio de que nada pasa desapercibido. Su figura felina parecía deslizarse silenciosa, como un guardián invisible, se menciona en el texto, subrayando el papel de McGonagall como protectora y testigo de las intrigas que se desenvuelven. Luego, la rata no es una simple mascota, sino un símbolo de algo mucho más profundo y oscuro. Ron Weasley lleva consigo a Scabbers, su vieja rata, a la que todos consideran aburrida y poco especial. Sin embargo, a lo largo de la historia se va entretejiendo la idea de que esta rata oculta un secreto importante, algo que hace que la figura del roedor se vuelva inquietante y llena de sospechas. Esa rata, que parecía tan común y corriente, escondía algo que nadie podía imaginar, piensa Harry, reflejando la creciente tensión sobre su verdadero significado. Por último, el perro aparece en forma de un imponente animal negro, el famoso canino fantasmal conocido como el Patronus de Sirius Black, el prisionero fugado de Azkaban, cuya silueta se confunde con la de un perro grande, feroz y protector. La sombra de este perro sobrevuela el castillo, sembrando temor y misterio entre los estudiantes y profesores. Una sombra oscura, un perro negro que se acercaba siniestramente por los pasillos, es la imagen que queda grabada en la mente de Harry, evocando la amenaza latente que ronda Hogwarts. A medida que se desarrolla esta parte, se profundiza en la relación de estos tres personajes, o animales simbólicos, y en cómo sus historias se entrelazan. Harry, Hermione y Ron comienzan a cuestionar sus percepciones y a descubrir que las alianzas no siempre son lo que parecen. La conexión entre Scabbers, el perro negro, y la profesora McGonagall se convierte en un enigma central, que invita al lector a reflexionar sobre la identidad, la confianza y la naturaleza oculta de las personas. Este juego entre animales y personajes humanos no es solo un recurso narrativo, sino un símbolo poderoso que recuerda que, en la vida, muchas veces debemos mirar más allá de lo evidente para entender la verdad. Tal como en clásicos literarios que usan metáforas animales para profundizar en la psicología humana, Rowling nos invita a desentrañar capas ocultas en sus personajes. Además, el capítulo toca una reflexión sobre la apariencia y la realidad. Mientras Scabbers parece una simple rata vieja y cansada, su significado es mucho más profundo, la amenaza del perro oscuro es palpable. Pero también esconde una historia de lealtad y protección, y el gato, silencioso y vigilante, simboliza la autoridad justa y firme que controla el caos. En la adaptación cinematográfica, esta parte se refleja con gran fidelidad, mostrando la atmósfera de suspenso y misterio que envuelve a estos símbolos animales, y cómo cada uno tiene un papel crucial en el desarrollo de la trama. Sin embargo, la película tiende a simplificar algunos detalles internos y las dudas que atormentan a los personajes, algo que el libro explora con mayor profundidad, invitando a una experiencia más introspectiva y reflexiva. Al concluir esta sección,
Queda claro que el gato, la rata y el perro no son simples animales, sino representaciones vivas de un pasado turbulento y un presente lleno de secretos, que Harry y sus amigos tendrán que enfrentar con valentía y sabiduría. Capítulo: Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. La atmósfera en Hogwarts se carga de misterio y tensión cuando se dan a conocer, entre susurros y murmullos, los apodos y verdaderas identidades de algunos personajes que, hasta ahora, habían estado envueltos en sombras y secretos. Este capítulo nos sumerge en un momento decisivo donde nombres y verdades salen a la luz, complicando la trama y el destino de Harry y sus amigos. Todo comienza cuando Harry, Ron y Hermione comienzan a atar cabos sobre quienes son en realidad ciertas personas que durante años han permanecido ocultas bajo fachadas y apodos. Entre estos, los sobrenombres que causan más revuelo son Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. Estos nombres no son simples bromas juveniles, sino etiquetas con historia, significado y peso emocional que marcan la vida de los personajes. Lunático es el apodo que lleva Sirius Black, el prisionero fugado de Azkaban, acusado injustamente de crímenes terribles. Su nombre evoca esa imagen inquietante y temida que corre entre los pasillos de Hogwarts, haciendo que solo escuchar su nombre era suficiente para que muchos se estremecieran. Este sobrenombre refleja el temor y el misterio que lo rodea, aunque detrás de él se oculta una verdad más profunda que Harry está a punto de descubrir. Colagusano es el apodo cruel y despectivo que se le ha dado a Peter Pettigrew, un personaje aparentemente insignificante que ha logrado esconderse entre sus compañeros. Su sobrenombre, que hace referencia a su habilidad para escabullirse y evitar responsabilidades, encierra la traición que ha cometido y que será fundamental para entender los eventos que se desencadenan en la historia. Colagusano era un nombre que pesaba como una sentencia, una marca imborrable en la historia de la amistad y la traición, se menciona, dejando entrever su importancia. Canuto y Cornamenta son apodos que se asignan a los otros dos miembros del trío inseparable de hace años, que junto con Sirius y Peter, compartían un pasado lleno de aventuras y, lamentablemente, de oscuridad. Estos nombres resaltan características físicas y personalidades de los personajes, pero también actúan como símbolos de sus destinos y elecciones. En este capítulo, la participación de personajes como Sirius Black, Peter Pettigrew, Remus Lupin, también conocido como Canuto por su condición de hombre lobo, y James Potter, cuyo apodo era Cornamenta, cobra vida con fuerza y claridad. Las revelaciones sobre ellos se presentan de manera impactante, pues Harry comienza a entender que los verdaderos enemigos no siempre son los que aparentan serlo y que la lealtad y la traición están entrelazadas de formas complejas. La relación entre estos personajes, marcada por la amistad, la traición y la lucha contra Voldemort, se muestra como un reflejo de la complejidad humana. En la oscuridad del pasado, la luz de la verdad brilla con más fuerza, aunque duela. En la adaptación cinematográfica, esta sección se maneja con gran dramatismo, usando flashbacks para mostrar la juventud de Sirius, Peter, Remus y James. Y como los apodos forman parte de una época llena de esperanza y tragedia. Sin embargo, el libro ofrece un detalle mucho más íntimo y profundo sobre las emociones y pensamientos de Harry al descubrir estas verdades, lo que da un matiz más reflexivo y personal a la historia. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo los apodos, aunque parecen simples nombres, pueden ser cargas pesadas o símbolos de identidad, y cómo las acciones del pasado moldean el presente. Nos recuerda que en toda historia hay capas que requieren ser desenterradas para comprender a fondo a los personajes y sus motivaciones. En conclusión, Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta es una sección crucial donde el velo del misterio se levanta, y Harry comienza a ver con más claridad las verdaderas caras detrás de los nombres, preparándose para enfrentar la compleja red de relaciones que marcarán su camino. Capítulo: El servidor de Lord Voldemort. La historia avanza hacia una revelación que impacta profundamente a Harry y a quienes lo acompañan. En esta sección, el autor nos sumerge en el descubrimiento crucial sobre la identidad del verdadero traidor, aquel que sirvió a Voldemort desde las sombras, causando una herida irreparable en el pasado de la comunidad mágica y especialmente en la familia Potter. Todo comienza cuando Harry, junto con Hermione y Ron, se encuentran en un momento tenso, analizando pistas y hechos que empiezan a encajar. El nombre de Peter Pettigrew, apodado Colagusano, comienza a tomar un significado aterrador, pues se revela que él es el verdadero servidor de Voldemort, el responsable de entregar a los Potter a la oscuridad y la muerte. Colagusano era el nombre que selló la traición más profunda, reflexiona Harry mientras la verdad se impone como un golpe inesperado. Peter Pettigrew, que por años se ocultó en forma de rata bajo la compañía de Ron, había engañado a todos fingiendo ser una víctima inocente. Pero la máscara cae cuando Sirius Black, el amigo fiel y condenado injustamente, logra demostrar su inocencia y señalar a Peter como el verdadero traidor.
Este giro en la historia no solo cambia el destino de los personajes, sino que también pone en evidencia la fragilidad de la confianza y cómo la traición puede estar escondida en los lugares más inesperados. La tensión crece en una escena clave donde Harry, Hermione y Ron enfrentan a Peter, y él mismo no puede ocultar su miedo y desesperación. No soy un traidor, yo solo hice lo que tenía que hacer, balbucea Peter, pero sus palabras suenan vacías, pues sus actos hablan más fuerte que cualquier excusa. Aquí se percibe la desesperación de un hombre atrapado en sus mentiras, mientras Harry siente una mezcla de indignación y tristeza por la traición cometida. Este momento es particularmente impactante porque revela que las apariencias engañan y que el verdadero enemigo no siempre es el que se imagina. En la vida real, la traición y la doble moral son temas universales que generan dolor y desconcierto, y en esta historia, J.K. Rowling los expone con una crudeza que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras elecciones. Además, la presencia de Sirius Black cobra un nuevo significado. Ahora, más que nunca, aparece como el amigo leal y protector que Harry necesita, un símbolo de esperanza y justicia en medio de la oscuridad. La injusticia que sufrió Sirius, condenado sin culpa, resuena con la idea de que a veces, la verdad tarda en salir, pero cuando lo hace, todo cambia para siempre. En la comparación con la película, esta escena está cargada de dramatismo visual. Pero el libro ofrece una profundidad mayor al mostrar los pensamientos internos de Harry y el contraste entre el miedo y la mentira de Peter con la valentía y la lealtad de Sirius. La versión escrita permite conectar de forma más íntima con el conflicto emocional que atraviesan los personajes. Para concluir, esta sección es un punto de inflexión que nos muestra que en el mundo mágico, como en el real, las traiciones pueden ser devastadoras, pero la verdad y la justicia tienen su momento para brillar. El servidor de Lord Voldemort no solo nos revela la identidad de un traidor, sino que también nos invita a meditar sobre la fuerza de la amistad, la importancia de la verdad y el poder del perdón. Capítulo: El beso del demente. Este capítulo se abre con una atmósfera densa y sombría que envuelve a Harry desde el inicio, marcando uno de los momentos más oscuros y angustiosos de la historia. Harry y sus amigos, Hermione y Ron, viajan en el autobús noctámbulo para regresar a Hogwarts, pero el viaje pronto se transforma en una experiencia aterradora y llena de tensión. Mientras el autobús se adentra en la noche, de repente la tranquilidad es rota por la aparición de dementores, esas criaturas temibles y horribles, guardianes de Azkaban, cuyo solo acercamiento llena el aire de desesperanza y frío. Harry siente como el miedo se apodera de él y describe la experiencia como una sensación helada que se arrastraba por su espalda, como si un frío sin nombre se apoderara de todo su cuerpo. Los dementores comienzan a invadir el vehículo, y los estudiantes sienten un peso insoportable en el pecho, como si la alegría y la esperanza fueran absorbidas por completo. Harry, especialmente vulnerable, recuerda la muerte de sus padres y se ve asfixiado por un miedo paralizante. En ese instante, uno de los dementores se acerca demasiado a él, y antes de que pueda reaccionar, le da el beso del demente, un acto horrible en el que el demente succiona el alma de su víctima, dejándola vacía y muerta en vida. El tiempo parece detenerse para Harry mientras siente como el frío profundo le invade el alma. La sensación es tan intensa que él no podía pensar, no podía respirar, solo sentía ese vacío aterrador que amenazaba con tragarse todo. La presencia de la criatura es descrita con un realismo oscuro que provoca una profunda inquietud en el lector, algo que en la versión cinematográfica se traslada visualmente con la sombra y el silencio opresivo, pero que en el libro se profundiza con el relato íntimo del tormento interior de Harry. En medio de esta desesperación, aparece Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, quien con rapidez y autoridad repele a los dementores lanzando un encantamiento protector llamado Patronus. Este encantamiento es un destello de luz brillante, pura y llena de esperanza, capaz de ahuyentar a estas sombras. La intervención de Hagrid no solo salva a Harry, sino que introduce uno de los elementos mágicos más simbólicos de la saga, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y el coraje. Esta escena es especialmente impactante porque no solo nos muestra un peligro físico, sino también un enfrentamiento con los propios miedos internos. La descripción de Rowling acerca de cómo el beso del demente roba los mejores recuerdos y los reemplaza por el peor miedo es una metáfora poderosa que invita a reflexionar sobre cómo el miedo puede paralizarnos y borrar nuestra esencia, algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida real. Además, la reacción de Harry tras el ataque revela su vulnerabilidad y la necesidad de apoyo. Algo que se mantiene a lo largo de la historia como un recordatorio de que incluso los héroes más valientes tienen sus momentos de fragilidad. Sentí que me ahogaba en mi propio miedo, confiesa Harry, un pensamiento que nos acerca aún más a su humanidad y profundidad emocional. Este capítulo también marca un punto crucial en el desarrollo de la relación entre Harry y Hagrid, pues es a través de este último que Harry empieza a comprender la importancia del Patronus.
una magia avanzada que simboliza la fuerza interior, la memoria de las cosas buenas y la esperanza en medio de la oscuridad. En la comparación con la película, esta escena es visualmente poderosa y captura la sensación de terror y desolación que provoca la presencia de los dementores. Sin embargo, el libro logra transmitir con mayor detalle el proceso emocional interno de Harry, mostrando la lucha psicológica que atraviesa, algo que hace que el lector se sienta aún más conectado con su miedo y coraje. En resumen, El beso del demente es un capítulo que se siente como un descenso a las sombras, pero también como un recordatorio de que, a pesar del miedo y la oscuridad, siempre hay una luz capaz de proteger y guiar. Una luz que nace del valor y la esperanza. La lucha contra los dementores es, en esencia, una lucha contra el vacío interior, y ese mensaje trasciende la historia para tocar temas universales de la condición humana. Capítulo: El secreto del profesor Lupin. El capítulo comienza en un día particularmente tenso para Harry, Hermione y Ron, quienes asisten a la clase del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lupin. Desde el primer momento, Lupin se presenta como un maestro calmado, amable y sumamente competente. Alguien que entiende a los estudiantes y les ofrece un enfoque práctico y seguro para enfrentar las amenazas que rondan Hogwarts. Sin embargo, hay algo en el que intriga y desconcierta a Harry, una sensación que crece poco a poco a medida que avanza la clase. Durante la lección, Lupin enseña a los alumnos a conjurar el encantamiento Patronus, una defensa mágica contra los dementores. Harry se muestra especialmente interesado, pues sabe que dominar este hechizo será crucial para protegerse en futuras situaciones. Mientras Lupin explica que un Patronus es la manifestación física de los buenos recuerdos y la esperanza, Harry no puede evitar sentir una conexión especial con este concepto. Pues el temor a los dementores y al beso del demente sigue muy presente en su mente. Pero la calma de la clase se rompe cuando, por la noche, Harry sigue sintiendo una extraña inquietud y una sospecha creciente hacia su profesor. La sensación se confirma cuando una noche, en un momento inesperado y revelador, Lupin se transforma en hombre lobo. Este giro impactante revela el secreto del profesor Lupin, un hecho que marca un antes y un después en la percepción de Harry sobre su maestro. El cambio de Lupin es descrito con una mezcla de tristeza y tensión. La piel se estiraba y se transformaba en pelo, los colmillos salían, y una bestia feroz y atrapada emergía en su lugar. Harry observa este proceso con una mezcla de miedo, compasión y sorpresa, entendiendo que Lupin no es un monstruo, sino alguien que carga con una dura maldición. La escena no se detalla en crudeza extrema, pero es lo suficientemente clara para transmitir el peso y la gravedad de la situación, mostrando la lucha interna que Lupin enfrenta para controlar su naturaleza. Este descubrimiento abre una reflexión profunda sobre los prejuicios y el miedo a lo desconocido. Lupin, a pesar de su condición de hombre lobo, es un personaje íntegro, inteligente y compasivo. Su lucha por mantener el control y enseñar a los jóvenes magos la defensa contra las artes oscuras habla de un heroísmo silencioso, un sacrificio que pocas veces es reconocido. Harry siente una mezcla de respeto y tristeza, y una voz interna parece decir que a veces, los monstruos más temibles son solo personas que han sido heridas. En paralelo, la historia nos muestra cómo en el mundo mágico, ser diferente puede significar aislamiento y desconfianza. Lupin habla con sinceridad sobre su condición, pero la sociedad mágica le ha obligado a vivir con el estigma del rechazo. Un tema que invita a pensar en la vida real y en cómo a menudo juzgamos a otros por circunstancias que no controlan. La participación de otros personajes como Ron y Hermione en este capítulo es menor, pero sus reacciones ante la revelación de Lupin aportan contraste y muestran la diversidad de respuestas humanas ante lo inesperado. Sorpresa, incredulidad, miedo, pero también solidaridad. En cuanto a la versión visual en la película, esta transformación se muestra con efectos especiales que capturan bien la dualidad del personaje, aunque el libro profundiza más en el aspecto emocional y humano de Lupin. La película quizás acentúa el dramatismo visual, pero no siempre logra transmitir la complejidad interna del profesor Lupin como lo hace la narración escrita. Este capítulo, en esencia, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a comprender que la valentía y la bondad pueden habitar en las circunstancias más difíciles. El secreto del profesor Lupin es una lección de empatía y aceptación, recordándonos que todos enfrentamos batallas invisibles y que la verdadera fuerza radica en cómo las enfrentamos. Capítulo: Postres de Caldero. La historia en este capítulo inicia en la sala común de Gryffindor, donde Harry, Ron y Hermione están reunidos después de una intensa jornada de clases. La atmósfera es más relajada, y la conversación gira en torno a la reciente llegada del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Lupin, así como las preocupaciones que todavía acechan a los estudiantes. Sobre todo después de los incidentes con los dementores y la presencia amenazante de Sirius Black, el prisionero fugado de Azkaban.
Pero el capítulo cobra su verdadero sabor cuando el profesor sin cabeza Hagrid llega al gran comedor para hacer un anuncio especial. Hoy habrá un festín de postres traídos directamente del caldero chorreante. El famoso pub mágico. Este detalle parece sencillo, pero para los chicos representa un soplo de alegría y un momento de calma, casi un premio después de tantas tensiones. En medio de esta escena, Harry se siente especialmente animado, porque los postres mágicos son una tradición única que combina la cultura y la magia en formas inesperadas. Como dice el texto, el aroma dulce y especiado flotaba en el aire, prometiendo un festín para el paladar y un descanso para el alma. Los estudiantes se disponen a probar los exquisitos manjares, que van desde pasteles que cambian de sabor según quien los pruebe, hasta helados que nunca se derriten, una maravilla que provoca sonrisas y momentos de sorpresa. Sin embargo, aunque el ambiente es festivo, la mente de Harry no está completamente libre de preocupaciones. En medio del bullicio y el deleite de los sabores, no puede dejar de pensar en Sirius Black y en el misterio que lo rodea. La combinación de la dulzura de los postres con la sombra de la amenaza crea un contraste que refleja muy bien la complejidad de su vida en Hogwarts, momentos de inocencia y alegría conviviendo con el peligro latente. Los personajes que participan activamente en este capítulo son principalmente Harry, Ron y Hermione, quienes disfrutan juntos del banquete, compartiendo risas y conversaciones que alivian la tensión del día. Hagrid, aunque solo aparece brevemente, cumple el rol de enlace entre el mundo mágico cotidiano y la vida escolar, recordando a todos que Hogwarts es, ante todo, un lugar donde la magia y la camaradería son vitales. Un detalle curioso que añade un matiz cultural al capítulo es la descripción de los postres, que no solo son deliciosos sino también símbolos de la tradición mágica. Esto puede recordarnos otras obras de fantasía donde la comida juega un papel simbólico y social, como en El Señor de los Anillos con sus comidas en la comarca, o en la serie Juego de Tronos, donde la comida también es un símbolo de poder y comunidad. En cuanto a la versión cinematográfica, este capítulo no tiene una representación directa. Pero el espíritu de la escena se refleja en momentos de la película donde Hogwarts aparece como un lugar de refugio y celebración entre las dificultades, algo que equilibra la narrativa oscura y tensa del libro. Este capítulo nos invita a apreciar los pequeños placeres que sostienen la esperanza y la fortaleza en tiempos difíciles. Los postres de caldero no son solo dulces para el paladar, sino un recordatorio de que la magia también está en los momentos compartidos, en la amistad y en la alegría cotidiana que se teje entre las sombras del peligro. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, tercer libro de la saga de J.K. Rowling, marca un punto de inflexión tanto en la narrativa como en la evolución de sus personajes. Más allá de la típica historia fantástica de magia y aventuras, esta entrega profundiza en temas complejos como el miedo, la identidad, la injusticia y la libertad, que resuenan con una audiencia mucho más amplia que solo lectores jóvenes. Desde una perspectiva psicológica, el libro explora la naturaleza del miedo, ejemplificada en la presencia inquietante de los dementores. Estos guardianes de Azkaban no solo representan una amenaza externa, sino que simbolizan el vacío emocional, la desesperanza y la depresión, como si la felicidad fuera succionada hasta el último aliento. Esta metáfora coincide con teorías psicológicas actuales que describen la depresión como una especie de ladrona del alma, donde la capacidad de sentir alegría se ve anulada. En ese sentido, Rowling logra traducir un fenómeno interno en un antagonista externo palpable, haciendo que los lectores puedan comprender emocionalmente esa experiencia abstracta. Literariamente, este libro puede compararse con obras que introducen un tono más oscuro en una serie aparentemente infantil, similar a la transición que se observa en las Crónicas de Narnia o en El Señor de los Anillos, donde la inocencia va dando paso a la complejidad moral. La aparición de personajes como Sirius Black, con su historia de injusticia y redención, invita a reflexionar sobre la ambigüedad del bien y el mal, un tema también explorado por autores como Dostoyevsky. En especial en Crimen y Castigo, donde la culpa y la justicia no son lineales ni absolutas. En el contexto social de finales de los años 90 y principios del 2000, época en la que el libro fue publicado, la historia de Sirius Black, un hombre perseguido injustamente, resonaba con un mundo que comenzaba a cuestionar sus sistemas legales y de autoridad. La desconfianza hacia las instituciones, el miedo a lo desconocido y la necesidad de justicia verdadera eran temas candentes en la sociedad postmoderna, marcada por escándalos y demandas de transparencia. Esto ayuda a entender por qué la saga, y en particular este libro, alcanzó un eco tan profundo entre lectores de todas las edades. Hablaba de la lucha contra la opresión y la búsqueda de la verdad en un mundo que a menudo parece injusto. Críticamente, El prisionero de Azkaban fue bien recibido porque combinó un ritmo ágil con un crecimiento en la complejidad emocional. Los lectores y la crítica valoraron que Rowling no solo entretuviera, sino que abordara cuestiones profundas sin perder la esencia mágica y accesible. Algunos críticos incluso señalaron que este libro consolidó el tono más maduro que definiría la saga en adelante.
alejándola de una simple literatura infantil para adentrarse en un terreno que mezcla fantasía con realismo psicológico y social. Por otro lado, ciertos sectores más tradicionales mostraron resistencia ante la influencia que la saga ejercía en niños y adolescentes, especialmente por la presencia de magia y temas oscuros. Sin embargo, la defensa a favor de estos libros radicaba en su capacidad para enseñar valores como la amistad, la valentía y la empatía, así como la importancia de cuestionar la autoridad cuando ésta se ejerce injustamente, un mensaje que nunca pierde vigencia. Finalmente, no se puede dejar de destacar cómo el personaje de Remus Lupin, profesor y hombre lobo, aporta una reflexión sobre la discriminación y la aceptación social. Su lucha interna con una condición estigmatizada refleja las batallas que enfrentan muchas personas en la vida real que deben ocultar aspectos de sí mismas por miedo al rechazo. Esto es un punto de conexión poderoso entre la fantasía y la realidad, mostrando que la verdadera magia está en aceptar la diversidad y la complejidad humana. En resumen, Harry Potter y el prisionero de Azkaban no es solo un libro de magia y aventuras. Es una obra que invita a pensar sobre el miedo, la justicia y la identidad en un mundo que muchas veces teme a lo diferente. Su legado perdura porque habla de una verdad humana fundamental, la búsqueda de libertad y verdad a pesar de las sombras que nos rodean. Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una historia sobre romper cadenas invisibles. Las del miedo, las de los prejuicios. Y sobre todo, las de una historia que parecía escrita. Pero aún tenía mucho que decir. No se trata de derrotar a un villano, sino de reconciliarse con la verdad. Y entender que, a veces, la libertad está en aceptar quienes somos realmente. ¿Qué representa para ti el Patronus de Harry? ¿Crees que El prisionero de Azkaban es el mejor libro de la saga? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más ensayos donde la magia se encuentra con la profundidad. Porque en Hogwarts, cada historia es más que un hechizo.